La paciente de nombre Adela Gómez, de edad 55 años, género femenino, fue referida de la red municipal de chiquitos al hospital japonés para una interconsulta con medicina interna y cirugía. Tenía un cuadro clínico de 3 días de evolución caracterizado por presentar dolor en el cuadrante superior derecho con síntomas acompañantes de vómito en 4 oportunidades no cuantificados. En los datos de interés del examen físico, tenía una frecuencia respiratoria de 18, ictericia muy marcada y signo de Gounod en los 4 cuadrantes del abdomen. ¿Qué es el signo de Gounod de Mussy? Es parecido al Bloomberg, que duele la descompresión. Correcto, pero en todo el abdomen, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué diagnósticos usted presuntivos tiene con el dolor abdominal en todo el abdomen, digamos, la descompresión, Gounod de Mussy? Claro, podría ser una peritonitis por víscera perforada, quizás, ya bastante Bien. avanzada, o cualquier tipo de infección, porque a la descompresión es que se ha irritado la pared, o sea, el peritoneo está irritado, entonces por eso es que duele la descompresión. Y una patología que no es quirúrgica, que también duele, que es común, por eso ahora la hago referencia acá, pero que no es de tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, lo que usted ha dicho antes, sí, evidentemente una peritonitis, una expresión de víscera, sí, ¿no? Pero hay patologías que no son quirúrgicas, digamos. ¿Cuál de ellas es? Que también tiene el mismo tipo de dolor. Que justamente tenemos que tener mucho cuidado cuando estos pacientes nos llegan a la emergencia con ese tipo de dolor. Pues si usted lo opera, puede tener problemas, digamos, porque el tratamiento no era quirúrgico, ¿no? ¿Alguien sabe? No se olviden, la pancreatitis puede producir un dolor similar. ¿Cómo ustedes diagnostican pancreatitis? Al examen físico me tiene dolor abdominal en todo el abdomen. Puedo pensar en una peritonitis. Y si es una pancreatitis, ¿cómo yo sé que es una pancreatitis? ¿Algún estudio? La amilasa sérica está alta. Bien, la amilasa sérica está elevada a 5S. Muy bien. Cuando hablamos de ictericia en el cuadro anterior, siempre es importante decir que la ictericia es completa, digamos, que no hablamos nosotros, generalmente se habla de ictericia a nivel de las escleras, ¿no? Y hablamos de acentuamiento de esta ictericia, ¿no? Cada vez más. Y bueno, ya hay varias patologías que podemos sospechar cuando sospechamos la ictericia, ¿no? Sigamos. Ok. En el acta de referencia tenía ya 2 diagnósticos clínicos probables, que fueron absceso hepático o colecistitis aguda litásica. Se le aplicaron laboratorios. El diagnóstico de laboratorio arrojó que en la parte hematológica veíamos una leucocitosis bastante marcada de 24.870. En las fórmulas leucocitarias veíamos una neutrofilia de segmentados, es decir, neutrófilos maduros del 87%, bastante elevado, con una linfopenia. El tiempo de sangría fue de 1 minuto 45 segundos normal y el tiempo de coagulación de 10 minutos 30 segundos. A partir de ahí se hicieron exámenes de la química sanguínea, teniendo en cuenta que ya había una infección bacteriana en curso, se empezaron a tomar otros exámenes de laboratorio para intentar como que segmentar nuestro diagnóstico y ya apuntar a algo en concreto. Entonces, cuando nos encontramos con una infección que está principalmente dada por neutrófilos, o sea, los neutrófilos la defienden, más una creatinina de 2.1, que es un criterio de inclusión para una colangitis de grado 3, o sea, ya severa, entonces ya podemos ir apuntando hacia esa enfermedad, ¿no? Ahora, cuando hablamos de GOT y GPT, son las transaminasas, y estas se ven elevadas cuando hay algún daño hepático o una obstrucción biliar en curso. Estas se dan porque se aumenta una permeabilidad debido a la inflamación, entonces estas tienden a segregarse del endotelio de donde no deberían salir y pasan a la sangre y por tanto están presentes en nuestra química sanguínea aumentada. Ahora, otro criterio de inclusión para nuestra colangitis es nuestra bilirrubina directa o conjugada, ya que esta aumenta cuando
la bilirrubina que ya llegó al hígado, que ya se conjugó y ya está prácticamente lista, no logra desecharse o no logra ir a donde debería ir por alguna obstrucción en los vasos biliares grandes, y entonces aumenta mucho más la directa, y la indirecta pues no aumenta en la misma proporción, pero de todas formas la bilirrubina total no sube a más de 15. Entonces, con esos criterios de inclusión podemos pensar en una colangitis severa de grado 3. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico imaginológico. La primera prueba que se le hizo fue la de la ecografía, donde se exploró la cavidad abdominal con un traductor convexo. Lo primero que pudimos apreciar en la ecografía, empezamos con el hígado, que tenemos una ecogenicidad aumentada. Esto significa que hay mayor ondas electromagnéticas en esa zona en la que estamos haciendo la ecografía. Un rato. Ondas electromagnéticas, perdón. Sí, doctor, yo leí que la ecogenicidad es el aumento de las ondas electromagnéticas. Ondas electromagnéticas. O sea, el transductor emite ultrasonido. Ultrasonido, no sé si me estoy equivocando, pero ultrasonido electromagnético creo que un poquito es diferente, ¿ya? Es ultrasonido lo que emite. Viaja el sonido por los órganos. Ustedes tienen macizo, principalmente hígado, órganos a veces como la vesícula, y el transductor lo recibe y esto va. Pero electromagnético, no, digamos, eso más que todo, de repente usted está confundiendo con la resonancia magnética, ¿no? Que es otro, ¿no? Y los rayos X, que es la tomografía y los rayos X. Entonces, cuando hablamos de ultrasonido, cuando hablamos de ecografía, hablamos de ultrasonido, ¿ya? De que puede ser Doppler, ¿no? Puede ser dinámico, pero no es electromagnético, ¿ya? Sigamos. Ok, doctor. Su forma y tamaño en el hígado era conservado. El lóbulo derecho medía 144 milímetros y el izquierdo 102 en posición cefalocaudal. Igual se observaba una dilatación en las vías biliares intrahepáticas que medían 11.45 milímetros, y la vena porta estaba con un calibre de 9.7 milímetros. Luego, observando la vesícula, que se la logra apreciar en la imagen de la superior derecha, observamos paredes engrosadas que medían 4.1 milímetros con irregularidades en su superficie. Su medida longitudinal es 71 milímetros y en transverso 42 milímetros y apendicular 36 milímetros. Presentaba múltiples imágenes hipercongénitas que dejaban sombra sónica posterior, y eso correspondía a una litiasis. La de mayor tamaño medía 2 centímetros y se encontraba enclavada en bacinete. Y luego podíamos observar en la ecografía el hepato colédoco, que estaba dilatado, medía 9.8 milímetros, y se observaba una imagen hipercongénita igual con su interior, que igual medía 13 milímetros, y que puede corresponder a una coledocolitiasis. Bien, coledocolitiasis. En las conclusiones salió que era una colecistitis de la ecografía, una colecistitis aguda multitiásica. Coledocolitiasis. Bueno, a la paciente también se le hizo lo que es una tomografía. En estas primeras imágenes podemos ver que, como indica la flecha, que la vesícula biliar se encuentra un poco inflamada o dilatada. Desciende, por favor. Y en estas otras imágenes podemos ver, por donde indica la flecha, que los conductos hepáticos también se encuentran dilatados. Estos dos hallazgos se deben a efectivamente, como dice mi compañero, la coledocolitiasis, que produce esa éstasis de bilis y hace que se produzca esta dilatación. También puede indicar una colecistitis, por eso es que también fue uno de los primeros diagnósticos.
de la paciente. Eso sería. Y esa imagen que se ve ahí abajo en la pelvis grandota, ¿qué será? Se ven todos los cortes. No vi, doctor. Se ve como no se va a ver aquí grandísimo, ¿no? ¿Quiere que se lo muestre ahorita? Le voy a hacer un screenshot y lo voy a... ¿La veo o no? Aquí abajo en la pelvis. ¿Pero qué significa, doctor? Esto que es redondo acá, grandote. Ya, continúe, después lo vamos a ver ahorita. Ahorita lo vamos a ver. Sigamos. También se le hizo un estudio de colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, perdón. Ya. Y Perdón. ¿Sí? Perdón, no se le hizo la SP. Ya estaba indicado No esa indicación, no se le hizo. No se Antes le de hizo. acá, no se le hizo. Voy a compartir yo mi pantalla para mostrarles las imágenes de la tomografía, que ustedes vean algunas cosas más que es importante. ¿Ya? Entonces, ustedes dejan de compartir y yo voy a compartir. Bueno. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, doctor. Sí, dos. Bueno, primero siempre hay que ver el corte axial. ¿Ya? Cuando vemos una tomografía, ¿no? Nosotros vamos a ver el corte axial. ¿Ya? Lo primero que vamos a valorar, la identidad del paciente y la fecha de la tomografía. Luego vamos a ir viendo de afuera hacia adentro. Esto que ustedes pueden ver acá, el celular subcutáneo. Esto que ustedes ven acá es el hígado. Vemos los pulmones. Yo sé que esta es una tomografía con contraste porque yo estoy viendo la aorta contrastada. Veo el corazón que también está contrastado y también veo el realce a nivel de estructuras como el hígado, el vaso, que está acá atrás, fíjense ustedes, y el vaso. Aquí vemos todavía el corazón, aquí tenemos todavía los sacos pleurales anterior y posterior, y aquí vemos el hígado, ¿ya? Aquí está el vaso, la aorta, el hígado, vaso. Ya cuando empezamos a ver la estructura del hígado, empezamos a ver dilataciones, fíjense, hipodensidades dentro del hígado que normalmente no se ven, entonces ya yo puedo sospechar de que se trata de una dilatación de vías biliares, ya esta hipodensidad. Empiezo con una estructura con aire, en esta parte aparentemente parece el colon, el ángulo esplénico del colon que está por allá arriba, ¿no? También el estómago aparece por esa área. Aquí ya empiezo a ver la imagen del hígado, ¿no? Acá una estructura que parece la vesícula y aparentemente con algo dentro de la vesícula. Esto que ustedes ven acá es el páncreas. Empieza el riñón del otro lado, el lóbulo izquierdo del hígado, ¿no? Aquí tenemos la vesícula más abajo, el páncreas. Aquí ven la mesentérica superior, ¿no? Seguimos yendo hacia abajo, el hígado, todas las estructuras que ustedes ven con aire es intestino. Generalmente cuando ven a ustedes autras hablamos del colon. Esta es una clásica imagen en miga de pan que se ve en el colon, también son las heces fecales del colon. Si este es el lado derecho, hablamos del colon descendente, el ciego, ¿ya? Ustedes ven acá el tejido que es graso y tiene bastante tejido graso, y aquí ven la pared abdominal. Y esto que ustedes ven acá es meso, ¿no? Lo ven, ¿no? El meso, que en algunas patologías inflamatorias ustedes esto lo van a ver diferente. Es importante que ustedes ya vayan asimilando los estudios. Acá, por ejemplo, vemos una imagen en miga de pan, fíjense. Entonces, vendría a ser lo que es el ciego, ¿cierto? Vemos estructuras más delgadas acá con un poco de aire. Entonces, esto viene a ser el intestino delgado. Aquí ustedes pueden ver la aorta, ¿no? Y a los lados de la columna vertebral, ustedes pueden ver un músculo. ¿Qué músculo será? López, ¿qué músculo será? Aquí está, mire. ¿Me siguen o no? No sé, doctor. Ay, no sabe. ¿Quién sabe? Acá nosotros tenemos que agarrar lo que es anatomía, ¿ya? Cuando nosotros llevamos anatomía en primer año,
ahora tenemos que aplicarla acá. O sea, todo lo que nosotros aprendemos debemos aplicarlo en los estudios. La anatomía es importante para que ustedes vean los estudios. Entonces, la tomografía es uno de los estudios importantes para el diagnóstico de patologías intraabdominales o torácicas o inclusive craneales. Entonces, es importante que nosotros hagamos este ejercicio de mirar. Este músculo que está acá es el músculo psoas, ¿ya? Que algunas veces también puede haber un absceso de psoas que se llama, ¿ya? Músculo psoas ilíaco, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ahora cuál es el psoas? Se inserta en las últimas vértebras lumbares y va hacia el hueso ilíaco, ¿ya? Aquí vemos una estructura, que es el colon. Aquí vemos la aorta. Aquí seguimos viendo miga de pan es colon. Vamos a ver hacia abajo. Esta es de Adela Sánchez, la paciente, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. A ver, entonces quería mostrar la otra tomo. Ahí. Ah, esta es otra paciente. Fíjense que esta es otra paciente. Les pasé otra paciente y ustedes no se dieron cuenta. Pero también tiene dilatación de vías biliares, evidentemente. Pero esta es la imagen que yo les decía. Ustedes la vean, ¿no? Esto grande de acá. Una imagen que salta. Es la vejiga, ¿no? Es la vejiga. Entonces este otro paciente, fíjense. Paniagua cerate Cristiani. ¿No? Es otro paciente. Les pasó otro paciente, no se dieron cuenta. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Para que usted siga ya. A ver, ¿cómo era? Aquí entro, ¿no? Dejo de compartir. Ya, muy bien. Puede seguir compartiendo el compañero que estaba exponiendo. Ya dejé de compartir. En la evolución clínica de la paciente, esta llega presentando un dolor en el hipocondrio derecho y en el epigastrio de tipo cólico. Esta presenta náuseas que la llevan hasta el vómito, alzas térmicas y en la piel presenta una ictericia muy marcada y también en las mucosas. Al día siguiente, en fecha 5, la paciente se encuentra en buen estado general, afebril y vigil con un Glasgow 15-15 y con la ictericia aún muy marcada, un poco mejor de ánimo. En fecha 7, esta pasa a la sala de recuperación luego de su cirugía. Una semana después, la semana pasada, que fue cuando pasamos la clase con usted, doctora, esta se encontraba en buen estado general, con apetito, vigil y con signos vitales todos en rango normal. El procedimiento quirúrgico sin posteriores complicaciones y la ictericia solo era observable en las escleras. Ya. La evolución laboratorial. Al día siguiente de su internación en fecha 4, observamos un conteo leucocitario elevado con neutrofilia y linfocitopenia. Observamos también un hematócrito bajo de 32 y una trombocitopenia muy marcada de 11, con un volumen plaquetario medio de 17.4. En la siguiente. Cuando hablamos de 11, ¿de qué estamos hablando, perdón? De los trombocitos, doctor. ¿Qué significa 11? ¿11 plaquetas tiene? 11 unidades por decilitro, si no me equivoco. Vuelvo atrás. Vuelvo a la anterior. Ya, esto es importante, jóvenes, aprenderlo bien. Cuando nosotros aprendemos la cosa muy rápido o quizás no la entendemos, las clases de práctica son para eso, para entenderle. Cuando hablamos de 11, hablamos de 11.000, porque es a la 3. Si ustedes pueden ver aquí en este hemograma del hospital, el valor normal de las plaquetas es de 150.000 a 400.000, ¿ya? Entonces no hay que olvidarse de ese dato. Las plaquetas, porque cuando se bajan se llama plaquetopenia, ¿sí? Y cuando se suben se llama plaquetosis. ¿Qué problemas pueden tener ustedes con la plaquetopenia? Salame. Las hemorragias, doctora. Bien, hemorragias. ¿Por qué usted puede tener plaquetopenia? Un paciente, ¿por qué puede tener plaquetopenia? ¿Cuál es la causa que se produzca plaquetopenia en un paciente?
Las inflamaciones y las infecciones causan la destrucción de las plaquetas. También altera el volumen plaquetario medio, lo que hace que las plaquetas que sí tenemos sean incapaces de cumplir su función. Bien. Otra causa de plaquetopenia. ¿Quién ayuda? El caso es para todos, ¿no es cierto? O sea, la idea de la reunión es que todos puedan responder o tengan dudas, ¿no? Saquemos las dudas acá. Otra causa de plaquetopenia que es común en cirugía, digamos, ¿no? ¿Alguien ha leído, escuchado por ahí? Como efecto secundario de los diluyentes de sangre, doctor, la heparina y demás, pueden hacer que podemos tener una hemorragia y afecten a la plaqueta. No, no. Hay otra patología que sí, digamos, puede dar y hay que tenerla siempre presente. Es la transfusión masiva de sangre. Ya no se olviden nunca. Si ustedes tienen un paciente que se le ha transfundido más de 10 unidades, porque el paciente lo necesitaba, evidentemente, siempre tengan en cuenta que el paciente va a ser plaquetopenia y va a ser una plaquetopenia aguda que va a tener el paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. El paciente va a empezar después a sangrar por todas partes y no se va a poder controlar. Después, las otras causas de plaquetopenia generalmente son de causa autoinmune, ¿ya? Es muy frecuente la plaquetopenia autoinmune por enfermedades del vaso, ¿ya? Que el cuerpo del paciente reacciona y empieza a consumirse las plaquetas. Realmente tienen plaquetas bastante bajas. Para nosotros los cirujanos, pues, no podemos operar un paciente con plaquetas por debajo de 50.000. Y ese dato también es importante que ustedes lo tengan, ¿ya? Porque ya esto es un riesgo, ¿no? Si el paciente va a sangrar, ¿usted entraría a operar a este paciente con 11.000 de plaquetas o hacerle cualquier tipo de procedimiento? Porque una endoscopía también va a abrir la papila, una papilotomía. ¿Usted entraría con estas plaquetas, Salomé? No, doctor. No. Entonces, ¿para qué pedimos nosotros estos laboratorios? Para valorar cómo está el paciente. Entonces, nosotros debemos siempre evaluar eso, ¿ya? ¿Cuál es su diagnóstico, Salomé, de este hemograma que usted tiene de fecha 4 de febrero de 2022? Solamente tomando en cuenta la del 4, Solamente esta. pensaría, en lo personal yo pensaba en una colelitiasis, en Ya. una obstrucción de las vías, en el 4 también se le realizó en la química sanguínea viendo la bilirrubina. Pero no vaya a la química, perdón. O sea, ubíquese usted en este hemograma. Deme el diagnóstico de este hemograma. Digamos que no ha visto nada, no sabe nada, la paciente solamente tiene esto usted. Porque así debemos ver los estudios individualizados. Porque muchas veces nos dejamos llevar por la presunción diagnóstica, ¿no? Y nosotros tenemos que comparar siempre laboratorios, diagnósticos e imagen para corroborar nuestro diagnóstico final, ¿de cierto? Entonces, usted solamente dígame el hemograma. ¿Qué tiene este hemograma por usted? Y usted qué me dice, ¿qué tipo de hemograma es infeccioso, no infeccioso? Deme el diagnóstico. Es infeccioso por la neutrofilia específicamente, Correcto. ¿no? ¿Qué más? La linfopenia igual sería un indicador de una infección. La linfocitopenia. Trombocitopenia, entonces tiene una plaquetopenia el paciente, usted ya tiene 2 diagnósticos grandes. Entonces siempre es importante cuando nosotros revisemos los análisis, los estudios, demos diagnósticos, siempre veamos bien el hemograma, ¿ya? Aunque ustedes no crean, cuando nosotros estamos en el hospital y estamos con un paciente con otro, muchas veces a veces puede pasar desapercibido al ojo inexperto. Por eso es importante que nosotros detallemos adecuadamente qué es lo que vemos mal, digamos. Inclusive me gusta a mí, yo siempre, ustedes me ven con mi marcadorcito y yo lo subrayo ahí, ¿no? Porque bueno, ese dato es importante, por eso lo subrayo, digamos, es más fácil que le llegue a uno a la mente. Bien, entonces aquí tenemos un paciente con infección, ¿sí? Diga. Una preguntita, ¿será que puede explicar un poco más por qué se da, o sea, cuando se da muchas transfusiones sanguíneas, por qué es que igual hay plaquetopenia? Claro que sí, lo explico. Lo que pasa es que usted cuando pierde el volumen sanguíneo, y hablamos de 10 unidades de paquete celular, estamos diciendo que el paciente casi ha perdido toda su sangre, ¿sí? Y usted el componente de la sangre que tiene, ¿qué tiene? Glóbulos rojos, principalmente, plasma, pero aparte de los glóbulos rojos, ¿qué otras células tiene? Tiene plaquetas. Entonces, cuando usted se administra, al paciente usted le administra los paquetes globulares, hablamos de 10 unidades, ¿no? En transfusiones masivas, no en transfusiones de un paquete, 2 paquetes, en transfusiones masivas,
generalmente no se le está transfundiendo plaquetas al paciente. Entonces el paciente ya perdió toda la sangre, no solamente glóbulos rojos, sino que también plaquetas, y no se le repone. Al no reponer, las plaquetas bajan, descienden, porque el paciente se ha exsanguinado completamente. Cuando hablamos de exsanguinación, cuando el paciente ha perdido más del 50-70% de su volemia, obviamente, generalmente estamos hablando de un paciente con un shock grado 4, ¿no? Donde el paciente está hipotenso, el paciente puede estar en coma, ¿no? Tanúrico, entonces el paciente está ya en la última fase, y esto va a depender de la cantidad de flujo que haya perdido. Entonces, por eso nosotros debemos tener en cuenta en esos tipos de casos, porque solamente le estamos reponiendo con el paquete globular, glóbulo rojo, no le transfundimos plaqueta. Entonces, en esos casos hay que tener cuidado porque las plaquetas van a bajar. Sin embargo, nosotros antes, pero hablo de muchos años atrás, quizás 30 años atrás, se transfundían a los pacientes sangre total, ¿no? De hecho, yo cuando trabajé por provincia ya teníamos como desdoblado, teníamos banco de sangre en San Matías, entonces poníamos sangre total. Entonces, sangre total tiene de todo, pues tiene plaqueta, tiene plasma, ¿no? Tiene todo. Sin embargo, ahora tenemos los famosos, tenemos plasma aparte, plaquetas, ¿no? Y glóbulos. Entonces, a estos pacientes, cuando pierden bastante sangre, solamente se les transfunde paquetes globulares, o sea, glóbulos rojos. Por eso es que ellos hacen plaquetopenia. Pero solamente estamos hablando de pacientes que han tenido una hemorragia masiva, donde se le ha pasado más de 10 unidades de paquete globular. En esos casos hay que indicarle sí o sí concentrado de plaquetas, como en este caso que ustedes han visto en la indicación, ¿no? Que se le indicaron creo que 7, 8 unidades de plaquetas, ¿no? Las plaquetas igual, de todas maneras, el manejo es importante. Si yo pongo plaquetas a un paciente, tengo que rápidamente en ese momento entrar al quirófano, porque las plaquetas rápidamente pueden también, dependiendo si es una patología autoinmune, el mismo cuerpo las deshace, las destruye, ¿no? En este caso era infección y se le puso el día anterior al paciente las plaquetas, se le hizo el control y las plaquetas estaban en 60.000 en su nuevo control, ¿no? Bien, ¿quedó claro? Sí, doctor, gracias. Sigamos. Y ahora sí con la química sanguínea de la misma fecha, 4 de febrero. Observamos la bilirrubina total en 25.5 miligramos sobre decilitro, teniendo la bilirrubina directa con 19.6 y la indirecta con 5.6 y las transaminasas elevadas. Bien. En fecha... ¿Cuál es su diagnóstico de este laboratorio? Del 4. Ahora sí pensaría en una colelitiasis, ¿no? Relacionaría las dos pensando en una colelitiasis. Cuando usted habla de colelitiasis, ¿está hablando de que tiene cálculos en la vesícula del paciente? En el coledoco, doctor. Entonces, coledocolitiasis. 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 Si usted no le pone coledocolitiasis, está pensando que tienen en la... Pero usted tiene un cuadro infeccioso. Entonces usted tiene que pensar, como dijo el compañero hace un momento, en colangitis. Cuando hablamos de infección de la biliar, hablamos de colangitis. Ahora, usted tiene acá creatinina de 1.2 y creo que hay un laboratorio que tenía creatinina de 2, si no me equivoco. Anterior. Sí, ¿no? Sería en el 3, Tito. Bueno, alguien dijo que tenía de 2, ¿no? Había un laboratorio, creo que el que le llegó de provincia, creo, ¿no? 2.1. 2.1. Entonces aquí tenemos otro 1.2 de creatinina. ¿Está normal o anormal? Aquí ya está dentro de los rangos. Ya, entonces, ¿cuál fue la causa de la insuficiencia renal que el paciente tuvo? El aumento de creatinina en su momento. ¿Cuál fue la causa del aumento de la creatinina? La creatinina solamente es un marcador que nos dice está con insuficiencia renal del paciente, pero ¿cuál fue la causa? Yo tengo que ver la causa para hacer el tratamiento, ¿cierto? ¿Cuáles son las causas de insuficiencia renal que ustedes tienen? Una de las principales, ¿cuál es? ¿Puede responder algo? Cualquiera puede responder. O sea, esto es para que ustedes participen, ¿ya? Y le llevó a un cuadro de insuficiencia prerrenal, por deshidratación. Bien, prerrenal. ¿Qué es insuficiencia prerrenal? Que todavía sigue funcionando los riñones, pero no hay suficiente líquido para filtrar. Correcto. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia prerrenal? Hipovolemia. Bien, hipovolemia. En este caso, a veces falta de aporte, ¿no? Que el paciente no ha ingerido. Entonces, la causa prerrenal, usted mejora el volumen
mejora el volumen y el paciente mejora. A veces el paciente no ingiere tampoco, ¿no? Por la misma patología. ¿Podría ser proteinuria también, doctor? ¿Por qué? ¿Proteinuria? Sí puede ser, pero eso más que todo en los casos que son los pacientes diabéticos, tienen ya una glomerulonefritis, digamos, el paciente, ¿no? Puede ser, eso ya es de causa renal. Usted tiene prerrenal, renal y postrenal. La más frecuente que nos llega a nosotros, y es importante aquí hacer un pequeño, ¿no? Porque van a ver en otros casos, la prerrenal es a consecuencia de deshidratación. A veces falta de aporte, el paciente no toma líquido, ¿ya? O por la misma patología del paciente cuando está séptico, el paciente no quiere comer nada y también es un signo, digamos, de mal estado, y el paciente se deshidrata, ¿no? Entonces nosotros podemos tener la prerrenal, o si tenemos alguna pérdida, alguna fístula, vómito, ¿no? Que no puede el paciente tolerar por acá, entonces es importante. Siempre nosotros vamos a pedir la creatinina. Ahora, ¿qué más tenemos en este laboratorio que nos llama la atención, digamos, y deme un diagnóstico usted de lo que está alterado acá, ¿no? Porque usted con este laboratorio, con esta química sanguínea, usted me está valorando varios órganos. La urea también está elevada, lo que podría ser por esa insuficiencia prerrenal que decía mi compañero, esa incapacidad de filtrar. Correcto. ¿Qué más? Las transaminasas también se encuentran altas, lo que indica una infección. Las transaminasas cuando están elevadas, ya creo que un compañero comentó que es cuando hay un daño a nivel del hepatocito, ya están elevadas. Entonces usted tiene acá un daño hepático, tiene usted un daño renal, o sea, estamos hablando ya de un paciente que tiene falla de órganos. Tenemos acá un potasio de 2.9. ¿Qué pasa con el potasio de 9, la hipopotasemia? ¿Qué va a pasar con el paciente? ¿Qué puede hacer con una hipopotasemia? El paciente puede ser arritmia, inclusive hasta paro cardíaco. Entonces el paciente, y de entrada que no va a entrar a quirófano con 2.9, porque cuando ponen los relajantes musculares con la citilcolina, el paciente puede hacer arritmia en ese momento y morir, digamos, ¿no? Entonces el potasio es muy importante para nosotros. Tanto los valores elevados como los valores bajos, nosotros tenemos que saber que está esto, ¿no? Entonces aquí tenemos pacientes con un desequilibrio hidroelectrolítico, con falla renal, con falla hepática y con una ictericia aparentemente obstructiva por este laboratorio que ustedes mismos están viendo, directa 19.9, ¿cierto? 0.6, perdón. Entonces bastante elevado, lo normal es 2, ¿no? Y si vemos la evolución, esto ha ido aumentando, ¿no? Desde que el paciente llegó hasta este día. Sigamos la evolución. En fecha 5. Sí. En la fecha 5 el conteo leucocitario baja a 11.61, persistiendo la neutrofilia, pero ya la linfocitopenia se encuentra regulada. Observamos el hematócrito y la hemoglobina disminuido con una trombocitopenia de 9, lo que es menor que hace un día, siguió bajando, y el volumen plaquetario medio se regulariza. La siguiente, por favor. En esta gasometría lo que podemos observar es el proceso en el que se da una acidosis metabólica compensada. ¿Por qué usted sabe que es acidosis metabólica compensada? Por lo que el bicarbonato se encuentra disminuido y la paciente había ingresado con una hiperventilación, lo que indicaría una disminución del dióxido de carbono para hacer la compensación metabólica. Ya, primero que nada, ¿alguien quiere explicarlo? ¿Alguien lo sabe? Bueno, primero usted tiene que verse en el pH. El pH, si está dentro de valores normales, como ustedes pueden ver al lado, 7.35, 7.45. Ustedes valoran PCO2, bicarbonato. El PCO2 aquí está 32.9, está bajo, eso me indica una alcalosis respiratoria. El bicarbonato está bajo, me indica una acidosis metabólica. Entonces, tiene este paciente una acidosis metabólica compensada porque el pH no está por debajo de 7.35. Pudiera por debajo, yo pienso que el paciente tiene una acidosis. Ya en este caso, el paciente tiene una acidosis metabólica compensada con una alcalosis respiratoria. ¿Ya? Digamos, que generalmente se ve estos cuadros de acidosis metabólica compensada en pacientes sépticos también.
Ya usted es un paciente séptico, van a ver con este tipo de gasometría. ¿Qué es la gasometría? Es el parámetro de los gases en sangre en este momento que el paciente tiene, ¿ya? Pero siempre tiene una causa de base. Generalmente, si yo trato la causa de base, va a mejorar la gasometría también, pero es importante porque veamos nosotros la gravedad también de la acidosis en los pacientes, ¿no? Digamos. Y en fecha 7 de febrero, que fue su último examen de hematología, el conteo leucocitario sube nuevamente presentando neutrofilia y linfocitopenia, y esta vez una monocitosis. Presenta Pero también el conteo. tenemos ¿Perdón? plaquetas de 60.000, ¿no? Sí, esta vez subieron. Por la transfusión, porque no suben sola. Claro. Faltaron unas cuantas imágenes porque eso de la transfusión lo investigué en internet de por cómo pueden subir tan rápido Ajá. en cuestión de 2 días. Y presenta el conteo de glóbulos rojos un poco bajo junto con hemoglobina y hematocrito bajo. Y se mantiene la trombocitopenia, como dijimos, pero ya elevado a 60.000. Bueno, los tratamientos clínicos. Es importante decir que una vez se establece el diagnóstico, se inicia el tratamiento con fluidoterapia, analgesia y antibióticos. En este caso, la colangitis se divide en 3 grados. Grado 1 siendo leve, el cual normalmente el paciente puede salir del cuadro con antibióticos. Grado 2, que es el moderado, que lleva a un drenaje biliar precoz con antibióticos y medidas generales. Y grado 3, el cual es el que presenta esta paciente, que se trata con un drenaje biliar, soporte de orgánicos y antibióticos. Para esto tenemos 3 tipos de drenaje en los cuales se puede utilizar, que es el endoscópico, que es el más seguro, pero que no se puede realizar cuando el paciente tiene plaquetopenia. El percutáneo transepático, que se realiza con un catéter guiado, y el quirúrgico, que es el que se realizó, que es con el tubo T, pero uno de los efectos ¿cómo se me fue la palabra? De los riesgos es que tiene un alto chance de mortalidad. Mortalidad. Eso, mortalidad. Eso sería. Para el tratamiento quirúrgico, la paciente ingresó con un diagnóstico preoperatorio de síndrome ictérico obstructivo, y la técnica propuesta para la paciente era la exploración de las vías biliares. Posteriormente, el diagnóstico postoperatorio fue de coleocolitiasis, y la técnica quirúrgica que se realizó fue el drenaje de vía biliar transística. Para esto se dio la realización de una colangiografía transística la siguiente, por favor, que consiste en la exploración morfológica de las vías biliares. En este caso, la paciente necesitaba saber si la paciente en qué lugar tenía los litios, y también, como dijo mi compañera, se realiza con un drenaje de Kerr, que es el drenaje T. Con el paciente se realizó con el número 18, y este tubo, la siguiente, please. Este tubo lo que permite es que pase tanto la bilis por la vía biliar como también hacia el exterior. Así, esto también permite la expulsión de los litios. Y para la operación... Perdón, litos. Litos, perdón, sí. Débora, litos, no litio. Sí. Litos, o litos si quiere. Para esto se realizó la preparación del paciente, y el cirujano también tiene que realizar la asepsia y antisepsia. En quirófano ya se le coloca la solución iodada al paciente para realizarle una incisión
media supraumbilical, que es para la técnica de la exploración. Y la siguiente, por favor. Se hace, luego de la incisión, se colocan los separadores para después realizar la disección del triángulo de Calot y poder colocar el drenaje de Kerr. Luego de esto, eso que no entendí muy bien, se realiza la colangiografía, donde se inyecta el Contraste. Sí, el contraste, gracias. Radio opaco. Radio opaco para poder ver los rayos X y visualizar todas las vías. Y posterior a esto, se cerraría la incisión más grande para dejar el drenaje en otra incisión lateral. Y este drenaje se tiene que fijar con hilo de bicril. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver el drenaje de Kerr y cómo es colocado en las vías. La siguiente, please. Luego de la operación, los hallazgos encontrados fueron la vesícula acodada de la paciente, múltiples litos de tamaño pequeño en la vía biliar y también se encontró bilis densa. Y las complicaciones dentro de la cirugía pueden ser hemorragia, lesión vascular, lesión en las vías biliares, perforación de vísceras huecas, y las complicaciones inmediatas postoperatorio pueden ser la hemorragia postoperatoria, una infección, una peritonitis, un absceso subhepático, entre otras. Bueno, ahora vamos a hablar del manejo del caso clínico del paciente. La paciente tenía aguda multilitiásica, es decir, que tenía varias piedras en la vesícula, secundaria a una coledocolitiasis por el paso de una piedra a través del conducto colédoco y el taponamiento del conducto colédoco, y una colangitis, es decir, la infección de las vías biliares por el taponamiento de las vías biliares, lo que produce un caldo de cultivo adentro para bacterias. Generalmente gram positivos, anaerobios. Perdón, gran negativo principalmente, ¿no? No gran positivo. Gram Porque negativo. usted tiene, las bacterias que están en el intestino son gram negativas, ¿no? Pero puede ser inclusive polimicrobiano, ¿no? Sí. Entonces, el tratamiento que hay que hacerle es basado en 3 partes, ¿no? En antibióticos, analgesias y reposición de líquidos, además del tratamiento quirúrgico que ya sé que se le va a hacer o que se le hizo. En antibióticos, sería metronidazol con ciprofloxacina, porque ambos cumplen o cubren, mejor dicho, los espectros del gram negativo, aerobios y anaerobios. También se puede usar el esquema clásico, que es ampicilina más gentamicina, pero la gentamicina es nefrotóxica y la persona ya venía con una insuficiencia prerenal, entonces para no complicar nada, mejor dar ciprofloxacina con metronidazol. Además que el metronidazol y la ciprofloxacina es un esquema que se puede utilizar en personas diabéticas, esta persona era una persona gordita, obesa, ¿no? Entonces puede haber sido, no sé, bueno, no tenía diabetes, en el examen no tenía niveles altos de azúcares. Analgésicos, los mejores analgésicos para utilizar en una persona que tiene colicistitis aguda multidésica son los AINES, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. En este caso, tramadol con ketoprofeno podía ser una buena elección intravenosa. 100 mililitros Ahí paremos un rato. Justamente en este paciente tener cuidado con los AINES. Pablo, ¿no? Santiago. No. Tenemos que tener cuidado con los AINES, ¿por qué? Porque el paciente está con una insuficiencia renal, está con 2 de creatinina y la otra está con una urea elevada. Entonces los AINES se contraindican en estos tipos de pacientes. Usted puede deteriorar también la amicacina, los aminoglucósidos, se contraindican, ¿ya? No hay que usar aminoglucósidos, o se puede usar, pero siempre espaciando los tiempos, ¿no es cierto? No podemos usar... ¿Perdón? Cuidando los tiempos de vida media de los medicamentos, ¿no, doctor? Correcto. Cuando hablamos de los antibióticos, tenemos que decir también que son cosas importantes, qué familia pertenecen, cuál es la dosis del antibiótico y por qué se usa cipro también y metro, porque se distribuye muy bien a nivel de la vía biliar. ¿Ya? Bien, sigamos. La reposición de líquidos por vía intravenosa
porque el paciente estaba deshidratado antes de entrar, y bueno, hay que reponer líquido. Además que tenía potasio bajo. Tratamiento quirúrgico, que fue una cirugía tradicional abierta. Además que el paciente tenía anemia, que tenía un recuento de glóbulos rojos bajo, obviamente tenía plaquetas bajas, que son las cosas de anemia, pero una complicación, trombocitopenia, y para eso se hace transfusión de plaquetas, ictericia, que es a causa de la coledocolitiasis, eso se va a subsanar cuando se hace el tratamiento quirúrgico, y la estatosis hepática, que es el hígado graso, ¿no? Que es la acumulación de grasa en los hepatocitos, y eso es porque la paciente ya era obesa, seguramente lleva un estilo de vida sedentario, además de consumo de grasas saturadas, seguramente consumía muchos carbohidratos, y eso lo llevó a un cuadro de estatosis hepática de grado 1, que eso va a evolucionar en un grado 2 y va a llevar a la cirrosis después si es que la paciente no se cuida. Eso ya sería cuidados tardíos del paciente, ¿no? La siguiente, por favor. Los cuidados postoperatorios, mediatos y tardíos. ¿Qué haríamos en los cuidados mediatos y tardíos? Mediatos, control de signos vitales, control del estado de sondas, drenajes y vendajes si es que se le hicieron al paciente, alivio del dolor con analgésicos, hidratación, cuidar la hidratación del paciente, fisioterapia respiratoria, movilización del paciente cada 2 horas para que no se le formen escaras ni úlceras en las piernas o en la espalda o en cualquier parte del lado que es echado. Colchón de aire justamente también para que no se produzcan escaras ni úlceras en el paciente. El control de los antibióticos y mantener la herida limpia. Luego, cuidados tardíos, la paciente es obesa, o tiene obesidad seguramente mórbida, y es sedentaria, casi seguro. Entonces, como cuidados tardíos sería actividad física, dieta baja en carbohidratos, en grasas saturadas y en frutas, porque la fructosa se transforma rápidamente en glucósido, y en glucosa, la glucosa se transforma en el hepatocito se guarda en el hepatocito y se transforma rápidamente en grasa, ¿no? Y luego las citas para un control médico para retirar los puntos de la operación, seguramente más allá. ¿Y el KER? Y ¿qué hace con el KER? Esa parte es importante. Bueno, con el KER nosotros agarramos y en 21 días le vamos a hacer una terapia por el KER para evidenciar si no hay ninguna obstrucción, como la colangiografía de exceso intraoperatorio. El compañero estaba mostrando que era RSP, pero en realidad es una colangiografía intraoperatoria. Y para retirar el KER, generalmente en 21 días a 30 días le hacemos una colangiografía. En ese tiempo ya hay un trayecto fituloso. Si vemos que no hay ningún problema, pasa bien la bilis, no hay ninguna falta de relleno, se retira el KER nomás, ¿no? Por lo ambulatorio, por consulta externa. Otro cuidado que hay que tener con estos pacientes, la parte del KER, que la bilis produce mucho sodio y el paciente puede también deshidratarse cuando tiene mucha pérdida. Hablamos de una pérdida de más de 500, más de 1000. Entonces, el paciente recomendamos que tomen suero de hidratación oral cuando estén en su casa, en su domicilio, ¿ya? Y que cada cierto tiempo vengan al hospital. En este caso, esta paciente todavía está con el riñón mejorándole y la paciente está, bueno, en buen estado, como ustedes la vieron ese día, que era, creo, 15 días postoperado, ¿no? ¿Algo más? ¿Tienen algo más para presentar? ¿Ya? Bueno, lo último sería que después del tratamiento quirúrgico se tiene que hacer un chequeo del estudio de imagen, podría ser en este caso un ultrasonido, para detectar, a veces queda líquido libre después de la cirugía, o una radiografía que para chequear la sonda. La dieta, mantener una dieta baja en grasas y evitar tomar vitaminas liposolubles, pero siempre chequeando la vitamina K. En el laboratorio puede ser un laboratorio de prueba de función hepática. Y bueno, si es que el paciente se va a casa con la sonda, enseñar sobre el aseo correcto que debe tener. Aparte de la prueba hepática, pruebas renales, ¿no es cierto? Claro. Hemograma, para valorar hemoglobina, valorar plaquetas también, ¿no? En el postoperatorio. Eso sería, doctor. Muy bien. Muy
Muy bien, joven. A ver, les voy a mostrar algo. Yo les voy a compartir mi pantalla. Bueno, la exposición ha estado bien, ¿no? Algunos detalles creo que de repente hay que mejorarlos para la siguiente. Que quede claro cuál es el diagnóstico de esta paciente después que ustedes han visto todos los laboratorios, los estudios. ¿Alguien todavía tiene alguna que no era colangitis? Que era otra patología. ¿Alguien quiere hacer una observación? ¿O están de acuerdo todos con que el paciente tenía una colangitis? Sí, diga. En el hemograma, en el último hemograma del día 7. ¿Ya? Tenía, o sea, hay que decir que tenía la bilirrubina directa aumentaba muchísimo más sobre la indirecta, y la bilirrubina indirecta se aumenta o por hemólisis o por destrucción de glóbulos rojos, y el hematocrito salía también, o sea, el hematocrito, mejor dicho, el hemograma salía que tenía conteo bajo de glóbulos rojos, un hematocrito bajísimo, y tenía hemoglobina baja, había más de plaquetopenia, y no sé si es una hemólisis, o sea, por hemólisis. Puede ser, ¿no? Puede ser, pero los pacientes sépticos también hacen hemólisis, ¿no? Si baja la hemoglobina puede ser. Sin embargo, la paciente transcurrió bien en la cirugía y no hubo ningún problema, ¿no? Contratiempo de eso, ¿no? Pero nosotros, como ustedes pueden ver, los laboratorios los pedimos a veces cada día, inclusive a veces cada cierto tiempo si están los pacientes más delicados. Esta paciente estaba ya séptica y estaba con colangitis. Yo les quiero mostrar acá, a ver, puedo compartir. Voy a mostrar algo de la cirugía de la paciente. Bueno, aquí está me dicen si ven. ¿Pueden ver? ¿Se puede ver? Sí, bueno, aquí está la paciente en quirófano. Le estamos haciendo ya está en quirófano, lo estamos haciendo el pintado, se llama, del campo quirúrgico, ¿no? El pintado es el pintado que va a hacer toda la parte de la paciente. Ya la paciente está intubada, ¿no? Está monitorizada con el anestesiólogo. Y ustedes pueden ver acá un rodillo, ¿no? Que es para justamente elevar toda esta parte de acá donde está la vía biliar. Voy a pasar un poco rápido para que ustedes vean. A ver, aquí estamos colocando los campos estériles, ¿no? Y vamos a hacer una incisión mediana supra-infraumbilical para abordar el hígado, ¿no? Ahí estamos colocando las pinzas de campo, ¿ya? Estamos dando espacio para colocar acá el KER y, bueno, el tubular más bueno que va a ir, ¿no? Un drenaje que lo colocamos a los pacientes después de la cirugía. Aquí ustedes pueden ver la colocación de los campos estériles, el poncho, que se llama poncho, que es el campo que va, el sobrecampo, todo esto es estéril. Estamos con guantes estériles, ¿no? Estamos con pijama quirúrgica, el equipo de succión, el electrobisturí, y vamos a empezar a hacer la incisión, ¿no? La incisión en la piel para ingresar, ¿no? Como ya ustedes habían visto el estudio de la tomografía, este paciente tiene bastante panículo adiposo, y ustedes ahorita lo van a ver el panículo adiposo, ¿no? Vamos a cortar con bisturí frío, que tiene sus ventajas también. Una de las ventajas es que es menos cruento, obviamente sangra más, pero también yo quería ver cómo era el sangrado, ¿no? Sin usar electrobisturí. Y fue un sangrado normal como con cualquier paciente. No tuvimos contratiempos, digamos, de mucha hemorragia ni nada, digamos, ¿no? Aquí estamos cortando. Eso que ustedes ven amarillo ahí es el celular subcutáneo, y eso que está más abajo es ya la ponderosa y la decusación de las dos fibras. Tenemos la famosa línea alba. Esto que ustedes ven acá es la línea alba, ¿no? Que ahí entrecruzan las dos fibras, que es el lugar donde tenemos que ingresar. Ahí estamos ya ingresando. Esto que ven acá es la grasa preperitoneal, antes del peritoneo. Ahí estamos viendo la ponderosis, que es el tejido más duro de la cavidad. Es importante siempre tener buen espacio para abrir bien, para después poder cerrar bien al paciente y que no se
Eviscere ni se vendre, ¿no? Estamos haciendo la apertura hasta la apéndice sifoide, ¿no? Aquí estamos levantando con la... Estamos dando por el peritoneo para llegar al peritoneo sin lesionar el intestino, pues entramos por ese lado. Como ustedes pueden ver, hay bastante panículo adiposo. Aquí estamos por entrar a la cavidad abdominal. Y ahí está, ¿bien? Entramos al peritoneo, fíjense ustedes. Ya el peritoneo, con mucho cuidado de no lesionar una víscera, una estructura, ¿no? Y ya llegamos ahí, eso que se ve es el hígado. Ahora vamos a empezar a hacer la apertura. Siempre se entra con un ojal para no lesionar ninguna otra estructura, ¿no es cierto? Vamos despacio. Ahora sí usamos el electro en esta área, ¿no? Vamos cortando despacio. Ustedes eso lo que pueden ver ahí, color hígado, es el hígado. Y lo que está por debajo es el intestino. Seguimos haciendo la apertura de la cavidad abdominal, ¿no? Para tener un buen campo quirúrgico. Algo que es importante cuando hacemos algún procedimiento quirúrgico es tener un buen campo quirúrgico. Si no tenemos un buen campo quirúrgico no vamos a poder maniobrar adecuadamente. Esto que vemos acá es el ligamento redondo. Fíjense ustedes. Vamos a cortarlo para poder, primero, no jalarlo y traccionarlo del hígado, que también puede haber un sangrado. Entonces agarramos, hacemos un clampeo y vamos a hacer una ligadura, ¿cierto? Aquí estamos haciendo la ligadura. Esto para que no se jale y muchas veces puede haber una hemorragia porque este ligamento redondo se inserta en medio de los dos lóbulos, tanto derecho como izquierdo, y puede haber una hemorragia masiva, ¿no? El paciente o un sangrado, y en este paciente lo menos que queremos son sangrados. Entonces vamos haciendo paso a paso los cuidados que deben ser, ¿no? Entonces aquí hacemos la ligadura, que ya con algunos alumnos de cirugía uno hemos practicado cuando estábamos en los quirófanos, ¿no? Bueno, cuando estábamos en la parte virtual, ¿no? La ligadura que es importante para la hemostasia, ¿no es cierto? Un paso fundamental de la cirugía, ¿no? Aquí se pasó el hilo, está ligando, y lo rompió, digamos, muy brusco. El que está haciendo eso es el residente. Y bueno, yo le estoy diciendo que tiene que tener más cuidado, ¿no? Muy bien, seguimos acá con la cirugía. Aquí ustedes pueden ver la vesícula. Ya estamos en la cavidad abdominal. Esto que ustedes ven acá se llama Gosset, es un separador abdominal ortostático automático, ¿no? Esto nos ayuda al campo visual. Aquí ya podemos ver colocado el ortostático. Aquí ustedes pueden ver la vesícula biliar. Aquí la ven. Aquí estamos ya agarrando la vesícula biliar con una pinza aro, ¿no? Está acodada, fíjense, la vesícula biliar. Este es el residente, el doctor Velasco. Estamos haciendo la apertura, vamos a ver dónde estamos. Ahí, aquí estamos sacando estamos desprendiendo la vesícula. Estamos haciendo una colecistectomía del fondo de la vesícula. Eso que está arriba es el hígado. Estamos desperitonizando la vesícula, ¿no? Con electrobisturí. ¿Por qué no agarramos de la parte del cístico? Porque esta vesícula, como creo que nadie lo mencionó, pero tiene un síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici es una fístula colecisto-coledociana y no tienen cístico estos pacientes. Entonces, si usted quiere hacer una colecistectomía convencional, normal, clásica que siempre hacemos, que empezamos por la parte del cístico, ligando a la arteria cística, podemos lesionar la vía biliar. Pero como ya teníamos el antecedente y también una de las ecografías mencionaba probable síndrome de Mirici, decidimos hacer desde la parte del fondo de la vesícula, ¿no? Todo esto que ustedes ven en la vesícula y vamos liberando hacia abajo para llegar a ver lo que es el cístico, que en realidad nunca lo encontramos, ¿no? Porque es bastante ancho. Acá. Doctor. ¿Sí? Doctor, en la parte de ecografía, las conclusiones que sacó el ecografista, en una parte dice descartar el síndrome de Mirici. Sí, ¿De quién es trabajo descartarlo? ¿Del que hace la tomografía o de los cirujanos en medio operación? En los cirujanos, en realidad, porque si dice descartar, en la cirugía solamente se descarta. O se puede hacer si uno hace una RCP, pero en este caso este paciente no tenía tiempo para esperar una RCP, ¿no? Porque lamentablemente la RCP no la tenemos en el hospital.
O sea, así las 24 horas. Entonces, generalmente se la hace afuera, programado, y peor con plaquetopenia, nadie le iba a hacer la RCP, ¿no? Aquí estamos ligando un vaso, fíjense ustedes, ¿no? La presunción diagnóstica ecográfica es para que nosotros los cirujanos no, lo detectemos, ¿no? Pero ya eso es un dato importante, fíjense ustedes. Un cirujano inexperto se iba a ir a buscar el cístico abajo y seguro que se lesionaba la vía biliar. Y lo más desastroso, que a veces se lesiona la porta, ¿no? Y si se lesiona la porta, pues está al lado del colédoco, es la muerte del paciente en pleno quirófano por un sangrado masivo que el paciente presenta. Eso que ustedes ven acá es el peritoneo, se está desperitonizando, fíjense ustedes, ya tenemos la vesícula, que no es una vesícula muy inflamada tampoco, digamos, ¿no? No es una vesícula muy inflamada. ¿Ven? Pero bueno, aquí estamos haciendo ya la colecitomía parcial, ¿no? Vamos a abrir la vía biliar y tocamos la vesícula. Es importante aquí la palpación del cirujano. Que por ejemplo, algunas cosas, por ejemplo, con la paroscopía no se pueden hacer, ¿no? De repente ahorita vamos a hablar también de la cirugía laparoscópica que tiene sus indicaciones claras, ¿no? Aquí estamos abriendo la vesícula para drenar la bilis y poder, vamos a hacer una punción para, no lo dijeron ustedes, pero es importante, tenemos siempre que tomar muestra de cultivo, ¿no? Aquí estamos tomando una punción y sale, fíjense, la bilis. Esta bilis tiene bacterias. Entonces, nosotros hacemos tratamiento empírico, y eso tampoco lo mencionaron ustedes cuando hablaron del tratamiento del paciente. Empírico en base a lo que los pacientes pueden tener, probabilidades, ¿no es cierto? En este caso, vamos a hacer un cultivo antigrama de esta secreción de bilis, y sale en 72 horas generalmente y nos da qué tipo de bacteria es. Y eso es importante saberlo también, para ver si seguimos con el mismo antibiótico o cambiamos de antibiótico. Aquí abrimos la vesícula, solamente para ver por dentro de la vesícula, introducir, porque ya esto tiene una anatomía alterada. Si yo, cirujano, sin experiencia, intento irme más abajo, probablemente lesión de vía biliar, porque yo no tengo cístico en este paciente, porque directamente, ¿no? El síndrome de Miri significa que el cálculo pasó hacia el colédoco. Entonces aquí vamos a hacer una parcial, lo que se llama una colecitomía parcial. Aquí les muestro un poquito más. A ver aquí. Ahí está, fíjense ustedes, ahí estamos. Acá, esta es la vesícula biliar, ya la hemos cortado parcialmente. Estamos agarrando acá y estamos viendo que esto directamente es el cístico, que es bastante ancho, fíjense ustedes. Normalmente el cístico mide 4 milímetros, este cístico debe medir por lo menos 13 milímetros. Estamos hablando de 1 centímetro. Ahí está, fíjense lo que está quedando. Y esto lo hacemos para no lesionar la vía biliar, ¿no? Porque al final el objetivo principal, cuando hablamos de una patología obstructiva que ha producido colangitis, es desobstrucción. Yo desobstruyo y el paciente mejora. Puede ser mediante RCP con un stent, si es que la tengo disponible en mi hospital, pero tiene que ser rápido, pues, ¿no? Una emergencia, hablamos de una cirugía que tiene que ser en las primeras 6 horas o 24 horas, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Llegar a un diagnóstico rápido para que no el paciente no evolucione a un cuadro séptico o de shock séptico. Aquí podemos ver cómo sale la bilis, fíjense ustedes ahí, fíjense bastante dilatado, todavía no tenemos un cístico. De hecho, por ahí canulamos con una sonda, fíjense, una sonda gruesa, canulamos y entra como si nada, ¿no? Vamos a empezar a lavar la vía biliar con mucho cuidado, ¿no? Dentro de la vía biliar habían cálculos que los tuvimos que fragmentar para sacarlo, hicimos ¿sí? Fíjense cómo sale la bilis a presión, ¿no? Y salen con pequeños cálculos. Y tenía un cálculo bien enclavado en la parte inferior, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer esto. Está saliendo la bilis. Y para nosotros este es el triunfo, digamos, ¿no? Una vez que nosotros drenamos, el objetivo está realizado, sabemos que el paciente va a mejorar, ¿no? Entonces, como ustedes la han visto, la paciente obviamente en el post, ya estaba mejor, pero si ustedes la hayan visto cuando la paciente ingresó, obviamente una paciente que estaba edematizada, obnubilada, ¿no? Ya tenía cierto grado de obnubilación, que es un signo también de sepsis. Y fíjense, el drenaje. Estamos lavando la vía biliar, estoy viendo los cálculos. Ahí sale la bilis. Aquí seguimos. A ver, lavando.
Después que hemos lavado bien la vía biliar, vamos a colocar lo que sigue lavando la vía biliar. Ya sale una bilis bastante clara, ya no como salía al comienzo. Aquí lavamos con una jeringa de Bonneau, se llama esta de acá. Con mucho cuidado siempre, de no lesionar otras estructuras. ¿Ya? Y nos damos cuenta ya por la palpación también que ya no hay litos, ¿no? Aquí tenemos el KERK, que ya ustedes lo mencionaron. Pues, solamente aquí se está viendo cómo se va a hacer la apertura del KERK. Que en realidad nosotros lo que hacemos es hacer una canaleta del KERK. Eso es importante en la técnica, porque si tú no haces la canaleta, se obstruye también y no funciona esto. Tiene que haber una canaleta, ¿no? Y esto va dentro de la vía biliar. Ahora, lo vamos a colocar dentro de la vía biliar. Aquí estamos ya está dentro de la vía biliar, dentro del, por lo que era el cístico, aparentemente un cístico bastante ancho. Se entró todo como si nada el KERK. Normalmente no lo hacemos así cuando no tenemos un mirici. Cuando no es un mirici, el cístico es bastante delgado, no podemos meterlo transcístico, porque mide 4 milímetros. En ese caso abrimos el colédoco e insertamos directamente en el colédoco. En este caso fue transcístico, como mencionó la compañera, ¿no? Bueno, tras el cístico. Aquí está el KERK, ¿no? Y para verificar que el KERK está en su posición, nosotros hacemos un estudio que sí es el que el compañero estaba mostrando, que es la colangiografía, ¿no es cierto? Aquí está el KERK, ¿no? Ya puesto, y nosotros estamos dentro del quirófano. Fíjense, aquí está la circulante, y aquí tenemos el monitor, y aquí tenemos el arco en C. ¿Qué es el arco en C? Es un fluoroscopio, o sea, manda rayos X constantes. Ahorita se va a poner acá en este sector, y en ese momento el cirujano va a inyectar por acá contraste por el KERK para que nosotros evidenciemos en la pantalla en tiempo real y en tiempo dinámico, ¿ya? Cómo entra el contraste a ese lugar, ¿ya? Hasta aquí se me acabó, creo que la cámara, a ver. Ajá, ahí está el técnico, ¿no? Está haciendo las conexiones. ¿Alguna preguntita hasta acá? Y, doctor, ¿nos puede explicar qué es lo que se ve en la colangiopatografía? Correcto, eso justamente a Uringa le iba a mostrar, porque aquí tengo un video. Y en la historia clínica de emergencia, doctor, en la parte del examen físico, dice que tiene RMA positivo. ¿A qué se refiere con eso? No lo entendí. Perdón, RNA. RMA, ajá. No sé, ¿en qué parte decía la historia clínica, perdón? En la historia clínica de emergencia. Ahora la tengo aquí la historia clínica, ahorita la revisamos. ¿En qué parte? Justo ahí. Abajo. ¿Aquí al o lado, abajo? Ahí. RMA positivo. ¿Aquí? Ruido cardíaco. No, después de todo eso. Esto ruido acá. cardíaco. Ya, esto Sí. acá. Sí. Ya, correcto. Ahorita les digo acá. Esto, por ejemplo, dice abdomen globoso, expensa de TS, tejido celular subcutáneo. Bueno, aquí esto es H en realidad. Ruidos hidroaéreos positivos, ¿ya? Bueno, una crítica constructiva, proactiva, sería que las historias nosotros las hagamos en computadora, ¿cierto? Para que no tengamos estos problemas de letra, y creo que la vamos a empezar a hacer porque cada vez estos problemas están cada vez peores, digamos, porque no se entienden y no se aconseja que nosotros hagamos, ¿cómo se llama? Abreviatura, ¿no? Porque algunas personas no lo entienden, pero en realidad esto es ruidos hidroaéreos, es RHA, ruidos hidroaéreos positivos significa. ¿Ya? Bien. Ahora les quiero mostrar la colangiografía. Tengo un laboratorio, ¿no? Posición de la paciente. Aquí está la paciente. Esta foto ya la vieron, ¿no? Ya, este video quería mostrarle. Aquí estamos colocando el fluoroscopio en la pantalla, la colangiografía intraoperatoria. Estamos jugándolo. Técnico. Eso tiene que estar al lado derecho, digamos. Él la tiene que colocar su imagen allá. Ahí. Este hilo que ven ustedes acá es un hilo radiopaco. Ahorita estamos con fluoroscopía, estamos con rayos X. Aquí fíjense. Fíjense acá. No se ve nada. Vamos a inyectar el contraste en tiempo real. Y fíjense cómo se dibuja la vía biliar. La vía biliar es bastante ancha, se acabó el contraste porque solamente le pusimos 20 cc y no dibujó más, ¿eh? Hasta aquí se ve nomás.
Entonces en ese momento empiezan a cargar más contraste. Aquí fíjense, se le coloca más contraste. Este es el árbol biliar intrahepático y el árbol biliar extrahepático. Aquí fíjense cómo se ve igual la vía biliar, ¿no? Dilatada, bastante dilatada. Este estudio se llama colangiografía intraoperatoria. Y cuando hablamos de la colangitis, todo esto es un verdadero absceso, ¿no? Que está haciendo que el paciente no mejore. Aquí tenemos ya con más contraste, fíjense cómo pasa el contraste al digestivo. Entonces eso indica a qué parte va el colédoco, a dónde drena el contraste. ¿Qué es esto de acá? El duodeno. Bien, es el duodeno. Entonces ustedes pueden ver el duodeno porque tiene las válvulas conviventes y tiene la forma de D. Y ustedes se fijan cómo pasa el contraste. Aquí en esta imagen de acá, fíjense cómo pasa el contraste. Miren. O sea, pasa facilísimo. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de obstrucción. Si el contraste no pasara, entonces tengo que reexplorar nuevamente la vía biliar tratando de retirar el cálculo. Pero depende también de la función del paciente. En realidad, si ustedes hicieron el drenaje, ya está hecho el tratamiento. Y muchas veces nosotros en medicina y en cirugía valoramos riesgo-beneficio. Si es conveniente que yo alargue el procedimiento quirúrgico o no. En algunos casos solamente dejo drenaje y ni siquiera hago este estudio, porque ya una vez que salga bilis ya se hizo mi tratamiento, el paciente va a mejorar. Y se deja para una segunda oportunidad el tratamiento de retirar cálculos, hacer biodigestivas o otros procedimientos si esto lo amerita el paciente. ¿No? Entonces ahí está el KER y aquí está el tubular. Este tubular se deja cerca por si hay sangrado, por si hay hemorragia, ¿no? O por si hay fuga de bilis, va a salir por este drenaje de acá. ¿No? Ya este es el paciente al finalizar la cirugía, se cerró la piel con grampa, ¿no? Y bueno, está en la cama, se le está haciendo una transfusión de sangre porque, bueno, salió con hemoglobina baja en el postoperatorio inmediato, ¿no? Que está el paciente. Bueno, estas hojas ustedes no las han deducido, pero bueno, quizás lo vamos después, ¿no? Están las hojas de anestesia que yo les pasé. El protocolo, que yo sé que el protocolo no lo han leído muy bien porque la letra no estaba muy bien. Este es un famoso checklist que hacemos en la cirugía para evitar complicaciones como que se opere otro paciente, como que se haga otro procedimiento, como que se no se revise vía aérea. Entonces, este checklist, hay preguntas que hace la instrumentista, tanto al cirujano como al anestesiólogo. Por ejemplo, ¿se ha confirmado la identidad del paciente? Sí. ¿El paciente está en ayuno? Sí. ¿Se ha marcado el sitio quirúrgico? Sí. Entonces el cirujano va respondiendo todos estos acápites, ¿no? Esto es importante, ¿no? Se llama listado de verificación práctica de seguridad y anestesia segura. Ya esto justamente ustedes saben por qué se ha realizado, no sé, bueno, por qué se realiza por los errores que han sucedido, ¿no? ¿Ya? Y también aquí se hacen varias preguntas indicando, ¿no? El cirujano revisó cuáles son los eventos críticos de duración de la cirugía, pérdida sanguínea prevista. El equipo necesario revisó la existencia de algo específico concerniente al paciente. El equipo de enfermería confirmó esterilidad del instrumento, porque eso es también importante, ¿no? Están disponibles los estudios diagnósticos, tomografía, rayos X, laboratorios, tienen que estar en quirófano presente, ¿ya? Para que el cirujano vea si es que en un momento dice qué diagnóstico me dieron, estoy seguro, es esto, no es esto, entonces es importante. A la salida de la cirugía, antes que el paciente salga del quirófano, la enfermera confirma verbalmente el equipo quirúrgico, nombre y registro de historia clínica, recuento de gasas, agujas e instrumental, indicación de las muestras biológicas, ¿no? Incluyendo la vesícula que tiene que ir a un estudio de histopatología, porque puede ser que el paciente tenga una patología neoplásica, entonces hay que saber. Se reporta la existencia de algún problema en relación con material instrumental o equipos y recursos humanos. Se reporta al cirujano, anestesiólogo y enfermera los antecedentes de pre y transoperatorio, o sea, la enfermera tiene que decir sí, no, no. El cirujano, el anestesiólogo y la enfermera revisan las indicaciones concernientes a recuperación del manejo del paciente, se tiene el protocolo quirúrgico completo, registro de anestesia completo, el paciente conducido a recuperación, terapia intensiva y otros, ¿ya? Y como ustedes pueden ver acá, está la firma del cirujano, está la firma del anestesiólogo y está la firma de la enfermera y sellado, ¿no? Esto es un documento legal, ¿ya? Esto se cumple con protocolo en el hospital japonés. Entonces también tenemos consentimientos informados antes de que entre la cirugía, el paciente tiene que firmar
los riesgos de vida que tiene el paciente, tanto para la cirugía como para los procedimientos de anestesia, ¿no? Aquí el control de enfermería antes de llevarlo al quirófano, evidenciando que el paciente esté en condiciones adecuadas, que no tenga dentaduras, ¿no? Las interconsultas, que no las mencionaron, pero siempre hay que mencionarlas, ¿ya? Y bueno, eso sería alguna pregunta, jóvenes, algo que no quedó claro, alguna duda. Comentarios. Sugerencias. Están mudos, se cansaron. Bueno, ¿han aprendido o no han aprendido? Sí, doctor, yo tengo una última pregunta con respecto al laboratorio de un punto que no hablamos, que me di cuenta después de que terminé de hablar. Estábamos hablando de la urea y de la creatinina que estaban elevadas y también salieron las amilasas elevadas, lo que quiere decir una afección pancreática, ¿no? ¿Eso es directamente causado por este problema del conducto biliar o es Puede ser. secundario? Puede ser, pero generalmente cuando nosotros hablamos de amilasa elevada, tiene que ser 5 veces lo normal para pensar en una pancreatitis. Ya. Y hay otro signo que nosotros identificamos cuando es pancreatitis, cuando abrimos la cavidad abdominal. Existe una necrosis grasa que se llama esteatosis necrótica, que es patognomónico cuando uno abre y es una pancreatitis, ¿no? Que a veces el caso puede ser las dos cosas, colangitis y pancreatitis, ¿no? Y bueno, el tratamiento es drenaje, pues, ¿no? Porque a veces en la pancreatitis no se debe operar, pero si yo tengo una colangitis, tengo que valorar la muerte, la causa de muerte del paciente. En este caso va a ser la obstrucción, tengo que ir a descomprimir la vía biliar, y en algunos casos sí se ingresa, digamos, a quirófano, ¿no? En las pancreatitis generalmente el tratamiento es médico, no solamente se operan las complicaciones de la pancreatitis. Pero si tengo asociado otra patología para entrar a quirófano, como una colicitis pancreatitis, una colangitis y pancreatitis, entonces tengo que entrar nomás, ¿no? O una pancreatitis necrohemorrágica, o un paciente que tenga síndrome compartimental por pancreatitis también se ingresa. Pero los demás casos todos son para esperar y no entrar a quirófano. Ya. Gracias, doctor. Bueno, jóvenes, está grabada la clase. Estamos bien en este horario, ¿no? Porque lo he visto medio con lagañas algunos, ¿o no? Doctor.